la colaboración de... Patricio, muy buenos días, como siempre un gusto saludarte. Como siempre un gusto, el agradecimiento Juan, Marcela y a todo el auditorio, pues feliz viernes. A ver, vamos a entrarles, si me permiten, al tema Venezuela. Quiero leerles abro comillas, un post que puse en Facebook y luego darles un ejemplo, una analogía bastante simple para entender. Hay varios conceptos que se están manejando, la no intervención, la libre autodeterminación de los pueblos respecto a la postura que ha asumido el gobierno de México, Juan, pero yo puse lo siguiente: la doctrina Estrada es eso, una doctrina o estilo de conducirse en materia de política exterior. No es en ningún momento parte de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Para quienes la ponen de pretexto para evitar pronunciarse sobre lo que ocurre en Venezuela, permítanme recordarles que desde 1945, cuando se adoptó la Carta de la ONU, el tratamiento que los gobiernos dan a sus ciudadanos no puede ser considerado como un asunto de la jurisdicción interna, y los estados, mejor dicho, sus gobiernos, no deben interpretar las expresiones de preocupación por la situación de los derechos humanos de otros gobiernos como un acto inamistoso, ni mucho menos que vulnere su soberanía. La doctrina Estrada es, como digo, Juan, ya cierro comillas, un estilo de política exterior que realmente acuñó o ideó Genaro Estrada, que fue un político en los años 30 en la administración de Pascual Ortiz Rubio. La Carta de la ONU de lo que habla es que sobre ahora sí que la autonomía de los estados, sobre eso tiene preponderancia los derechos humanos. Pongamos un ejemplo. Yo tengo unos vecinos, por poner un supuesto, una pareja que están recién casados, que llegan al departamento. Entonces yo escucho a lo mejor gritos, sombrerazos, discusiones en algún momento, risas. Pues es parte de su autonomía, de su vida privada, es algo en lo que yo no me debo de meter. Pero ¿qué tal si en algún momento yo advierto gritos, pero de auxilio, Juan, de que a la chava le están pegando, me está pidiendo ayuda, y los vecinos nos empezamos a dar cuenta que sus derechos humanos están siendo vulnerados? En ese momento, sobre lo que sería la doctrina Estrada, que es permitir que ellos tomen sus propias decisiones, hay una causal que es que los derechos humanos de esta mujer están siendo violentados porque le están pegando. Ahí yo estoy en la libertad de hablarle a las autoridades porque está emitiendo el país un grito de auxilio. La manera en cómo Maduro se ha aducido que si esto es golpe o no golpe de Estado, lo que pasó en Venezuela. Recordemos que la elección de Maduro fue totalmente fraudulenta, la última por lo menos. Tiene cooptadas a todas las instituciones del Estado. Entonces es una posición muy difícil la del gobierno mexicano, porque el presidente López Obrador, el propio canciller Ebrard, Juan, dijo que estarían dispuestos a ser un mediador entre las partes, lo cual no me parece mal, pero sí ¿cómo vas a discutir con un dictador? ¿Cómo vas a fungir como mediador? O sea, lo ideal sería sin intervenciones extranjeras, sin una invasión norteamericana, sin esta configuración que se está dando, que nos recuerda mucho a la Guerra Fría. Por un lado, Estados Unidos y el concierto de naciones de América Latina tratando de frenar a este hombre, y por el otro lado Rusia dándole su apoyo, y algunos países de por allá. Esto nos recuerda mucho cómo eran las cosas durante la Guerra Fría, pero es una situación muy complicada la que se vive. Lo ideal que sería, como ha ocurrido otras veces, no es ninguna invasión, no es Estados Unidos como ocurrió en tiempos de Allende, infiltrando a sus agencias de seguridad nacional para tirar al dictador. Por lo que se debía apostar es ahora sí que por una salida consensuada, que se ve muy difícil, elegir un gobierno de transición y convocar a elecciones, y además
obviamente convocar a observadores internacionales porque el sistema electoral de Venezuela está totalmente roto. Eso es lo que está pasando. Pero sí, deseo apuntar que, sobre pretexto, no nada más con Venezuela, la doctrina Estrada, México en muchas ocasiones ha asumido una política exterior francamente tibia y ha evitado pronunciarse sobre ciertos asuntos. El no pronunciarse sobre las violaciones sistemáticas a las libertades en Venezuela sí me parece una postura timorata, y México no ha emitido, por lo menos en esta administración, un pronunciamiento, ni una condena, ni llevado esto a instancias internacionales, lo cual me parece francamente delicado. No hay doctrina para mí que avale la indecisión en un caso como el de Venezuela. Pero además hay que tomar en consideración el contexto histórico de la doctrina Estrada y cuando se dio, hace ya casi un siglo que se suscitó esta propuesta en la administración de Pascual Ortiz Rubio, cuando estaba en todo su apogeo el maximato de Plutarco Elías Calles. Claro. Y que precisamente pues lo hacía para que yo no me meto con ustedes, para que no se metan conmigo. Y una doctrina que a todas luces, casi un siglo después, pues ya es completamente obsoleta, ¿no? Sobre todo por la globalización y el hecho de que se debe definir cada país para si va a avalar o no a una dictadura o va a avalar o no las violaciones a los derechos humanos. Uh-huh. Déjenme, Patricio, buenos días. Hola, Marce, ¿cómo estás? Días. Qué gusto saludarte. Igualmente. Mira, nuestro amigo y colaborador, el doctor Luis Alberto Vázquez, nos envía el siguiente mensaje. Con todo respeto al excelente editorialista Patricio, sí es constitucional la doctrina Estrada, que lea el artículo 89 constitucional en su fracción 10ª. Que Maduro es un dictador es ciertísimo, pero eso es una cosa y la Constitución es otra. Los invito a leer esa fracción 10ª del 89 y por supuesto envía saludos. Está, sí, de acuerdo, un saludo. Es ambiguo la doctrina Estrada, y a mí a mí me lo hizo saber también. O sea, es muy ambiguo. Están contenidas algunas cosas, es cierto, el artículo 89 contempla una serie de postulados y una serie de frases de la doctrina, pero yo no sé, ahí es un buen debate si la doctrina como tal sea constitucional o el artículo 89 sea ahora sí que haya sido inspirado en la doctrina Estrada, pero la doctrina per se no creo, y ahí habría que ahondar más, que sea que esté constitucionalmente ahora sí que ahí adentro de la Constitución. Esa es una gran pregunta. Hay un gran debate sobre la doctrina Estrada en estos días y que está sujeto precisamente a múltiples interpretaciones. Por lo menos a mí me hizo saber Ignacio Morales Lechuga, que fue Procurador General de la República y es un jurista muy destacado también, coincidió con lo que puse en Facebook, pero sí es cierto, tiene razón el doctor, el 89 sí contempla una serie de postulados respecto a cómo nos debemos de conducir. Entonces habría que a lo mejor ver si eso hay que reformarlo, porque sobre lo que está en la Constitución también están los derechos humanos sobre esto. Entonces es muy complicado. Yo no soy jurista, pero sí sé que hay múltiples interpretaciones sobre lo mismo. Hay, a propósito, bueno, no, más bien en otro tema tenemos comentario de Gustavo Ramírez y dice: me gustaría conocer la opinión de Patricio sobre este ring que montaron Andrés Manuel López Obrador y Fox. Fox no se cansa de tirarle a AMLO y hoy en su conferencia mañanera AMLO ya le devolvió el golpe a Fox y seguramente se refiere a la conferencia de esta mañana en la que López Obrador reveló que en el presupuesto de 2004 con Vicente Fox Quesada, aunque no lo dijo por su nombre, porque dijo el Ejecutivo en ese entonces, y no voy a mencionar nombres, presentó una controversia para quitar el artículo transitorio y la Suprema Corte le dio la razón al titular del Ejecutivo en 2004, cuando la Cámara de Diputados aprobó la compra de una sustancia que permitía distinguir la gasolina robada, pero el Ejecutivo presentó una controversia y la ganó. Nos pregunta Gustavo tu opinión al respecto. Un saludo a Gustavo. Sobre el activismo de los presidentes, a mí me parece muy sano. Yo no estoy de acuerdo. A mí, yo sí he señalado
que para mí Vicente Fox tiene una incontinencia verbal que lo ha metido en problemas en múltiples ocasiones, porque no te puedes asumir como un todólogo de todos los temas. Ahorita que el doctor hacía, por ejemplo, la precisión sobre el 89 constitucional y sobre la doctrina, Morales, o sea, el derecho es, en estos casos, se presta a múltiples interpretaciones, pero yo no me puedo asumir como un experto, no lo soy. Lo que sí creo es que la doctrina, sí hay partes de la doctrina que están contempladas en el 89, pero la doctrina como tal por sí sola no es una ley. A veces las doctrinas, ahora sí que inspiran a la redacción de artículos constitucionales, pero no necesariamente son ley. Entonces, para eso está a veces la Corte, porque la interpretación de la ley es muy complicada. Entonces, hay que valorar las opiniones de los expertos. A lo que voy con esto, ligándolo con Fox, es que Fox se ha asumido como una figura que parece ser experta en todo, que opina de todo el tiempo. Hoy somos todólogos en las redes, pero cada uno tenemos nuestro campo de experiencia. Fox en ciertos temas como expresidente tiene mucha experiencia y mucha experiencia política, pero no sabe de todo ni está todo el tiempo en lo cierto. Pero sí me parece sano, había una regla no escrita con el priismo en el sentido de que los expresidentes se iban a su casa y se quedaban callados. Hoy, ante una presidencia como la de Andrés Manuel López Obrador, hemos insistido que sí llega con un bono democrático enorme. Estamos hablando de un presidente además con índices de popularidad que están por las nubes, pero sí necesitamos de contrapesos. Entonces me parece interesante y sano para la democracia que son ciudadanos, claro, fueron presidentes, pero que se pronuncien. No es el único que está haciendo activismo. Tenemos a Felipe Calderón, que además va encaminado a la creación de un partido político que esto nos va a mover el tablero político. Tenemos presidentes que se están moviendo mucho, y además presidentes que fueron de alguna manera los enemigos históricos. Fox promovió, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Fox promovió un desafuero que terminó para, ahora sí que acabar políticamente con la carrera de Andrés Manuel, y terminó fortaleciéndolo. Felipe Calderón, bueno, pues ahí hay una elección sumamente cuestionada entre ellos dos. Entonces, no solamente son expresidentes, tenemos a los dos enemigos acérrimos de todo lo que representa, o rivales, o contrastes políticos a lo que representa Andrés, haciendo contrapeso, que no estoy de acuerdo con mucho de lo que dicen, que sus sexenios observan un saldo cuestionable, también con cosas buenas, sí, pero me parece sano que todo el mundo participe. Es también un derecho ciudadano que se pronuncien. Enrique Peña Nieto ha dicho que él no volverá a opinar de política, porque además ahí hay claros acuerdos para que no lo persigan, porque sí hay causales para perseguir al expresidente Peña, pero Fox y Calderón no salen del foco, y ahora pues su activismo irá increciendo en los siguientes meses. Sigan haciendo política y tratando de influir. Es muy difícil el poder y es muy difícil abandonar el poder. Muy bien, Patricio, ¿algún punto de contacto? @patolocuasto con Q en Twitter. Muchas gracias. Buenos días. Y bueno, pues estaremos pendientes de lo que pasa en Venezuela. Claro que sí. Claro. Gracias.